Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es lo que podemos ver ahorita en todo el mundo por las redes sociales. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y entonces os entregarán a tribulación. Bendito sea el nombre de Jesús. Anteriormente ya habíamos dicho nosotros, para la gloria de Cristo, desde hace 3 años atrás, al abrir este bendito libro, Dios me reveló lo que iba a acontecer después de 3 años. Y exactamente después de 3 años, estos 3 años yo he venido predicándole a ustedes que estamos en el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y que el siguiente acontecimiento vendría a ser la tribulación, donde todos los cristianos, la tribulación de los cristianos, o sea, en otras palabras, la persecución de la iglesia. Por eso dice en el versículo 9, capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí hay una gran confusión en la iglesia, porque dice: os entregarán a tribulación. Se está refiriendo, la palabra tribulación se está refiriendo a la persecución, porque cuando Jesucristo iba a morir en la cruz, Él fue entregado a tribulación, su alma, su espíritu, su alma. Llegó a un punto donde Él estaba orando y Dios no le contestó al Hijo en quien Él encontraba complacencia. No le respondió. El 9 dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si vivimos como Cristo, si padecemos como Cristo, sufrimos como Cristo y morimos como Cristo, el mismo Dios que resucitó de los muertos a Jesucristo, nos resucitará a nosotros de entre los muertos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros también tenemos que ser entregados a la oprobio, a la tribulación, como Jesucristo, nuestro Señor, cuando murió en la cruz. Entonces, recordemos que le basta al discípulo ser como el maestro. El 10. Y muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros. Y se entregarán unos a otros. Otra vez. Versículo 10, capítulo 24.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, va a haber traición entre los hermanos. Recordemos que el Evangelio nos enseña a cuidarnos, que nos cuidemos y distingamos cuáles son esos lobos vestidos de ovejas, esos hermanos infiltrados en la iglesia. Son hermanos, son personas, son cristianos en el cual no opera el Espíritu de Dios, sino un espíritu, un ser inteligente, son usados por Satanás. Muchas veces son brujos, muchas veces son entidades muy poderosas que están disfrazadas y se meten a hacer daño a la iglesia. Es que estamos en una guerra, hermano. Hay que expandir nuestra mente, que Dios abra nuestro entendimiento para comprender todas las cosas conforme a su imagen y a su justicia. Versículo 11, capítulo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez del versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿De dónde creen que se van a levantar esos falsos profetas? De la misma iglesia. Eso es lo que Dios me está mostrando ahora. ¿De dónde van a salir esos falsos profetas? ¿De dónde se van a levantar esos falsos profetas que engañarán a muchos? De la misma iglesia cristiana, de donde abunda la apostasía, porque Dios guarda a su remanente fiel. Pero donde hay apostasía, no hay Dios. Entonces muchos falsos profetas se levantarán también y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cómo vamos a perseverar si no doblamos rodilla? Si no oramos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros vecinos. Si no nos arrepentimos, si no aclamamos al Señor, si no oramos, si no velamos, entonces Él llegará a nuestra vida como un ladrón. No sabremos cuándo, no sabremos cuando Él llegue. Porque no estamos velando, y al no velar, al no orar, al no ayunar, no somos sensibles, no podemos ver las señales que Dios nos está enviando. No podremos escuchar su voz porque no somos sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, Dios llama a su pueblo en estos tiempos, ahora en este 2025, a velar, a levantar ayuno y oración, a examinar todas las áreas de nuestras vidas y entregárselas a Cristo, para que Él enderezca nuestro camino, corrija lo que tenga que corregir, saque toda tiniebla que esté oculta, de la cual nosotros aún no somos conscientes. Pero Él lo ve todo, Él lo escudriña todo, para Él nada es oculto. Él puede salvarnos y Él quiere salvarnos. Por eso Él dice: volveos a mí, reprensión, inclinen a mí su oído y escuchad consejo de Jehová, y Él enderezará vuestro camino. Él les dirá lo que deben de hacer,
Él les dará seguridad, Él les dará valentía, Él les dará palabra de Dios, Él les dará profecía. Empezarán a hablar en lengua, empezarán a tener una unción de oración, para ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria sea al Señor. Versículo 13, continuemos con la lectura. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mire, hermano, Dios dice, por medio de sus pastores, por medio de su profeta, Dios habla por medio de su palabra. Abre la Biblia y Dios te habla. Si tú oras, si tú pasas tiempo con Dios leyendo las Escrituras, si tú ayunas, empezarás a ser sensible. Dios empezará a trabajar en tu espíritu y empezarás a ser sensible, empezarás a tener sensaciones. Cuando oras vas a empezar a sentir entidades, vas a sentir que alguien está detrás de ti. Vas a empezar a ver y a suceder cosas extrañas alrededor de ti. Y Dios dice que en este 2025 será derramado su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda nación y todo pueblo. Y que va a levantar una generación fundada en los cimientos antiguos, en los que se nos ha sido heredados de generación en generación, desde Abraham hasta los últimos tiempos, por medio de los profetas. Esta nueva generación que se va a levantar, que Dios va a levantar y va a derramar de su Espíritu, es una generación que dará testimonio al mundo entero. Atento en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de la que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, para aquellos hermanos, amados míos, que creen, de alguna manera han sido confundidos y creen que no sufrirán la persecución, que no tendrán que huir del sistema del anticristo, que no tendrán que huir de la marca, de aquellos hermanos que no creen que tendrán que ser asesinados por el sistema del anticristo, que es la persecución de la iglesia. Dice otra vez,
Versículo 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá tampoco. O sea, algo que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creéis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Oigan bien, y si fueren posible, aún engañarán a los escogidos. Atento aquí. Escuchen bien esta palabra. Si fuera posible. Pero Dios dice, no es posible. Por eso está escrito, si fuere posible, aún. O sea, no es posible. O sea, te está dando a entender de que lo que se viene en el 2025 es algo que jamás se ha visto en toda la historia de la humanidad, algo tan terrible que no se puede describir, que de la única manera que Jesucristo pudo describirlo, y lo describió para que, o sea, una manera humana de que nosotros entendamos, es que diciéndote que aún si fuera posible, hasta los escogidos, ¿qué te está diciendo? Que la única manera de no ser engañado en este 2025 y no ser arrastrado por el sistema del anticristo es ser lleno del Espíritu Santo, es ser parte de esa generación de la cual será derramada el Espíritu Santo de Dios. El que no sea parte del derramamiento, del último derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda nación y sobre todo pueblo en este 2025, será derrotado por el sistema diabólico. Terminará negando a Cristo por un pan de comida. Por alargarle la vida a su hijo, de que no lo maten. Versículo 26. Así que, si os dijere, avancemos al versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será tan rápido que el que no esté velando, que el que no esté orando, el que no sea sensible al Espíritu Santo de Dios, a la voz del Espíritu Santo de Dios, por medio de la oración, por medio de pasar tiempo con Dios en su palabra, por medio del ayuno, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como no eres sensible, como no oras, no ayunas, no pasas tiempo con la palabra de Dios, no lo verás venir. Y será como el relámpago que sale del occidente y se muestra
del oriente, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, un abrir y cerrar de ojo. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, si no estás vigilante, si no doblas rodilla por tu casa, por tu familia, Cristo viene y no lo verás venir. Solo podrás decir, me quedé. Amados hermanos, Dios quiere levantarte. Dios, si tú estás escuchando esta palabra y has llegado hasta este punto, escucha lo que Dios quiere para ti y lo que Dios dice y declara en esta hora para tu vida. Dios dará una unción de oración para que tú seas sensible. Él quiere que lo busques en la madrugada. Él quiere que tú ores. Él quiere que leas la palabra sobre todas las cosas. Escrito está. Y el primer mandamiento: amarás a tu Dios, Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Si tú estás fumando marihuana en este momento, coge la Biblia y empieza a leer la Biblia, aunque estés fumando marihuana. Si tú eres infiel, si tú eres un drogadicto, si tú eres un violador, eres un ladrón, cualquier cosa que esté pasando por tu vida, sea lo que sea, esto es amor sobre todas las cosas, sea sobre lo que sea, en lo que tú estés metido, en el lodo en el que tú estés hundido, y tu mente te dice, no tienes perdón, no hay manera de que tú salgas de esto. Dios te dice en este momento, sí hay un camino a la salida y se llama Jesucristo. Arrepentíos y convertíos a Jehová. Arrepentíos, acepta a Cristo en tu mente, en tu corazón y en tu alma. No importa lo que estés haciendo, lee la Biblia, arrepiéntete y apártate de lo malo. La Biblia te enseñará de lo que tienes que apartarte. Dios te hablará, Dios se manifestará. Dios quiere que te levantes. Cuando el hombre llega y toca fondo, es donde más Dios aparece. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras más hundido, más profundo en el odio, en el rencor o en algo que te tiene atado, que no puedes soltar, que no puedes perdonar, que no te puedes perdonar ni a ti mismo, debes soltarlo en el nombre de Jesús. Debes soltarlo en el nombre de Cristo. Porque Cristo en la cruz murió y derrotó a Satanás y los puso por estrados de tus pies. Dios quiere que te levantes y tomes todo lo que ya hay en tu interior. Todo lo que Cristo ganó en la cruz y lo puso en tu interior. Es hora de que avives el fuego. Dice Dios, es hora de que te sacudas. Es hora de que vayas a Cristo, de que lo busques. Si no pides, no se te da. Si no buscas, no hallarás. Pide, dice el Señor. Ven a mí y búscame, y yo te revelaré cosas que ojos no han visto, que oídos no han oído. Son lo que yo tengo. Misterios ocultos para mis hijos, para mis escogidos.
En el nombre de Cristo.